Mi nombre es Reina Hernández y en este video hablaremos sobre 3 grandes civilizaciones precolombinas en América, como son el Imperio Azteca, Maya e Inca. El Imperio Azteca fue una entidad de control territorial, político y económico que existió en la zona central de Mesoamérica durante el posclásico tardío. Antes de la conquista española, formalmente estaba integrada por los dominios de la Triple Alianza. Los aztecas se establecieron en México, Tenochtitlán, en el centro del Valle de México, expandiendo su control hacia ciudades ubicadas en los actuales estados de México, Veracruz, Puebla, Guerrero, la costa de Chiapas, el estado de Hidalgo y parte de Guatemala. Los aztecas fueron una tribu nómadas que formaron uno de los imperios más grandes e importantes de la América precolombina. Tenían la mejor tecnología que se podía obtener dadas las condiciones en que vivían, como son acueductos, palacios, pirámides y templos que se alzaron como tributo a sus dioses y como testimonio para la humanidad. La elección de los cargos públicos. Los cargos públicos se designaban por la nobleza Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Por lo regular se elegían en una línea de sangre dominante. La economía era próspera. En primer lugar, su control sobre otros pueblos les permitía contar con abundante mano de obra. La organización económica azteca estaba regida por el Calpulli, un grupo de familias a las cuales se les asignaba una cantidad de tierra para trabajarla, de forma que la producción se repartía entre las familias, el Estado, los sacerdotes y el jefe de este. Por otra parte, el cobro de tributos hizo que los aztecas tuviesen abundancia de materias primas y otros productos. Otro factor que posibilitó la prosperidad fue la utilización de avanzadas técnicas agrícolas. El comercio de los aztecas se basaba principalmente en el trueque, además que posiblemente habrían existido ferias en el imperio, al igual que en el imperio inca. En lo industrial, tenían la minería, que la obtenían de la Sierra Madre Sur y Occidental. Se empleaba para la elaboración de armas, objetos cotidianos, cuchillos, platos y collares. La textilería, industria de gran importancia entre los habitantes del Imperio Azteca, la cual tenía entre sus principales productos la fabricación de tejidos de algodón y fibra de maguey. El Imperio Maya fueron una de las más brillantes y poderosas culturas conocidas de Mesoamérica. Su civilización se extendió en un periodo de 3000 años. Dominaban un lenguaje, eran hábiles arquitectos, arriesgados comerciantes y talentosos artistas. La civilización maya se extendió por el sur de Yucatán, por parte de Guatemala y Honduras. Entre los siglos III y XV, los mayas no constituían un estado unificado, sino que se organizaban varias ciudades independientes entre sí que controlaban un territorio más o menos amplio. Tampoco hablaban una única lengua. Los mayas vivieron en una civilización que desarrolló la cultura que floreció en lo que hoy es Guatemala, Belice, parte de México, Honduras y El Salvador. Mientras que los europeos vivían en una época de oscuridad.
Los mayas sobrevivieron 6 veces más tiempo que el Imperio Romano y construyeron más ciudades que los antiguos egipcios. Los templos antiguos podrían permanecer silenciosos en la selva, pero su corazón maya late bajo las piedras que les dan forma. Actualmente viven en pequeñas aldeas que parecen ajenas al paso del tiempo, hablan su antigua lengua, cosechan la tierra tal y como lo hacían sus ancestros, rinden culto a muchas de sus antiguas tradiciones. Los mayas nunca fueron un imperio unificado. Las distintas ciudades eran independientes entre sí y se mantuvieron en guerra permanente. Si bien compartieron la misma lengua y similares rasgos culturales, nunca llegaron a una unidad política. Los grupos mayas se caracterizaban por una considerable diferencia de estatus social, visible en la arquitectura residencial, los entierros y los objetos de valor. La economía maya estuvo determinada por las siguientes actividades: la agricultura, la caza, la pesca, el comercio y la domesticación de animales. La agricultura fue muy importante ya que los mayas eran básicamente agricultores. Su principal cultivo era el maíz, utilizando la técnica de roza, empleada en la actualidad por los campesinos mayas y se supone que fueron la que utilizaron sus ancestros. La técnica de roza consiste en cortar y quemar el monte antes de sembrar. En los últimos años se ha puesto en duda esta técnica debido a que agota los suelos y obliga al campesino a desplazarse cada 2 o 3 años en búsqueda de nuevas tierras. Asimismo cultivaban frijoles, cacao, camote, calabaza, chile, aguacate, marañón, guayaba, tabaco y algodón. La domesticación de animales. Se dedicaban a domesticar el perro, el jolote, así como aves, llámese el pato, palomas y las abejas. De estas se utilizaban la miel y la cera. El comercio maya. Debido a las marcadas diferencias que presentan las distintas regiones mayas, los recursos naturales eran muy variados. Como dijimos, para las necesidades básicas de la población, cada región era parcialmente autosuficiente. No faltaba el maíz y frijoles en ninguna de sus ciudades, ni tampoco la madera y palmas para construir las chozas. Pero ciertos productos solo se obtenían en determinados medios geográficos. De ahí el nacimiento de un intenso comercio interior dentro del área global y de un comercio exterior con pueblos no mayas. Ellos comercializaban con cacao, que era su principal producto, además como artículos de cuero, cestas, tejidos bordados, cerámica pintada, miel, cera, pescado, venados, armas, sal, entre otros. Los conocimientos científicos de los mayas en varias ramas o campos del saber adquirieron un nivel admirable, entre ellos las matemáticas, la astronomía, el calendario, la escritura y la medicina. La escritura maya. De todas las civilizaciones indígenas de América, solo la maya desarrolló un verdadero sistema de escritura en la que los caracteres ya no eran meramente pictogramas. La escritura se hallaba ya en un proceso hacia el sistema fonético, al pasar de los símbolos y representación de sonidos más que objetos o ideas.
En la astronomía, los mayas predecían probablemente los eclipses y salidas opuestas de las estrellas matutinas y el lucero vespertino. La arquitectura maya fue monumental. Estos grandes recintos eran enormes ciudades y no solo importantes centros ceremoniales, de los cuales conviven varios estilos arquitectónicos, cada uno con características de ingeniería y ornamentación propia. El Imperio Inca. Los incas fueron un pueblo esencialmente agrícola, sin embargo tuvo su asiento en un territorio falto de tierras cultivables. Para superar tal deficiencia aplicaron técnicas agrícolas, las principales de las cuales fueron las siguientes. Andenes o terrazas, para evitar la erosión y aprovechar las laderas de los cerros. Guarú guarú, una técnica heredada de las poblaciones del altiplano en las que se araban surcos alrededor de los cultivos y se les llenaba de agua para crear un microclima más estable que el ambiente. Pozas secas que se llenaban en épocas de lluvia. Eran empleadas en las costas, se les llamaba simplemente lagunas o cochas. También tuvieron sistema de riego mediante acueductos o canales. Utilizaron abonos. Estos eran excrementos de camelios, de cuellos y el guano de islas. La ganadería, a diferencia de la agricultura, fue menos favorecida. Esto se debió a la escasa fauna andina. Aún así, constituyó la única ganadería existente en la América precolombina, constituida por 2 camelios sudamericanos que domesticaron fue la llama y la alpaca, de los que aprovecharon tanto su carne para el alimento como su fibra o lana para su vestimenta. Entre los incas y en general todas las culturas andinas se empleó un comercio de trueque que consiste en el intercambio que hace un individuo por productos. La pesca. Los habitantes de la costa del Pacífico y de las riberas del lago Titicaca se dedicaban a la pesca. De ahí obtenían el alimento, material para fabricar objetos como peines, agujas, abono para la tierra. Para pescar utilizaban anzuelos, redes, canastas y arpones. En la escultura, los incas hicieron muchos trabajos bien elaborados. En su mayoría fueron hechos de piedra, pero también lo hicieron en materiales como el oro y la plata, así como la madera. Representaron figuras antropomórficas, zoomórficas y fitomórficas, en diversos tamaños, desde miniaturas hasta representaciones en el tamaño real. Algunas representaciones están talladas sobre roca madre, como en Machu Picchu, sobre grandes piedras, es decir, se hayan asociado las grandes construcciones arquitectónicas. En algunos casos se ven representadas en cerros, escalas y acueductos. Es posible el simbolismo ritual. Otras piedras escultóricas simulan formas de tableros o maquetas, cuyo uso no ha sido precisado aún.
En general podemos decir que las civilizaciones americanas tenían un gran desarrollo. Sin embargo, la conquista española, siento yo que en vez de hacer una línea de desarrollo, lo que hizo fue un estancamiento o un cambio, pero un cambio que no fue favorable para nuestras culturas, que estaban bien desarrolladas, que tenían una gran arquitectura